Bueno, y estamos con otro invitado de lujo acá. Por primera vez está en nuestro centro de comunicación y nos sentimos gratificados de que venga el embajador del Ecuador en Asunción. Está con nosotros Pablo Santiago Ruiz Echeverría y lo saludamos con un fortísimo aplauso. Gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso al nuevo embajador, hace un año que está, nuevo embajador del Ecuador acá en Asunción. Pablo Santiago Ruiz o simplemente Santiago. Santiago Bruno. Santiago solamente Ruiz. Santiago. Solamente Santiago. Sí. Santiago querido. Santiago Había querido. Una canción, Santiago querido. Bueno, ustedes debían tutear, ¿verdad? Sí, no. Santiago, sos de Quito. Sí. ¿Verdad? Sí, Quiteño. Pero el Ecuador es un país extremadamente hermoso. Yo quisiera conocerlo alguna vez. Yo no lo conozco, Ecuador, no conozco Ecuador, pero tengo muchos amigos del Ecuador, inclusive amigos que viven acá, ¿cómo se dice? Ecuatorianos paraguayos, ¿verdad? Claro. Que viven aquí. Y también aquellos paraguayos que fueron y vivieron muchos años allá, empresarios que siempre hablaron maravillas del Ecuador. ¿Cómo usted describiría su país? A ver, Santiago Ruiz, embajador del Ecuador en Asunción. Ahí vemos imágenes extraordinarias. A ver, ¿cómo describiría el Ecuador? Mira, Bruno, primero quiero agradecerte muchísimo por la invitación. Realmente que me des este espacio es invalorable, porque sabes que yo creo que uno de los objetivos que tiene cualquier embajador en cualquier país es dar a conocer más su país. Claro. Es que las personas, en este caso del Paraguay, puedan conocer más sobre el Ecuador. Te quiero comentar que cuando yo presenté cartas credenciales ante el presidente de la República del Paraguay, sí, él me decía a mí que, digamos, el Paraguay no es tan conocido en el exterior, y yo le decía, el Ecuador tampoco es tan conocido en el mundo entero. Pero lo que sí es importante es que nos conozcamos entre nosotros, porque a pesar de que estamos en América del Sur, Bruno, a veces no nos conocemos todo lo suficiente que deberíamos conocernos. Y sabes que si es que nos diéramos cuenta, y nos acercaríamos más, nos daríamos cuenta muy claramente de que tenemos los mismos retos, los mismos problemas que superar, los mismos objetivos que cumplir. Así y mismo. tenemos, sabes, también tenemos muchas riquezas en nuestros países, riquezas en nuestros territorios, riquezas geográficas, tenemos una gran riqueza en nuestra población. Y a mí, te digo, me ha llamado muchísimo la atención ahora que he venido a Paraguay, ver la bondad de la gente. Realmente el recurso humano aquí, el temperamento del paraguayo me ha llamado mucho la atención. Estoy realmente muy feliz de estar en el Paraguay. Qué suerte, cómo nos llega eso, y Sí. te agradecemos en nombre de todos los coterráneos los conceptos. Santiago Ruiz, embajador de Ecuador acá en Asunción, todo eso que estás describiendo, porque esas imágenes que no sé si se mostraron, ahí vemos lo que es Quito, sería Quito, que es capital del Ecuador, que es una ciudad que no es costera, pero está enclavada entre cerros, entre montañas, ¿verdad? Así es. Y es una ciudad donde, bueno, desde ahí se administra el Ecuador, y es una bella ciudad. Todo el mundo habla maravillas de Quito. Es la capital y la segunda ciudad más grande de Ecuador. Guayaquil es la primera, con una población de casi 3 millones de habitantes en su área metropolitana. También es la capital de la provincia de Pichincha. Y Quito se encuentra en un valle, en la ladera oriental de Pichincha, un estrato volcánico sería, ¿verdad? Volcán activo,
de los Andes. El Pichincha es un volcán activo. Sí, Bruno, mira, el Pichincha es un volcán activo y de hecho, sabes, te comento que hace no muchos años incluso hubo una erupción del volcán. Sí. La suerte que tuvo Quito es que esa erupción no afectó directamente a la ciudad, porque la lava que salió y la ceniza que salió fue más bien para el otro lado de la ciudad. El otro lado. Y en ese sentido se salvó entonces. Nos salvamos, tuvimos mucha suerte. Sin embargo, te cuento que por la ceniza que caía de la erupción del volcán, hubo que cerrar aeropuertos y hubo una afectación, digamos, en el ámbito turístico, en el ámbito comercial. Pero quisiera, Bruno, si tú me permites, hablarte un poquito más del Ecuador. Mira, el Ecuador es un país relativamente pequeño, porque es el segundo más pequeño en América del Sur, después de Uruguay. Pero es un país al que decimos que tenemos los 4 mundos. 4 mundos. Los 4 mundos, y te voy a explicar por qué, Bruno. Sí. Porque en el Ecuador nosotros tenemos 4 regiones completamente distintas, a pesar de que estamos en un territorio relativamente pequeño, que es de 270,000 kilómetros cuadrados. Tú debes haber oído de las Galápagos. Sí, por supuesto, las Galápagos. Un destino maravilloso, un destino en donde tú encuentras especies únicas, ¿no? Mira, tienes unos paisajes que contrastan ahí mismo en las islas. Unas islas tienen muchísima vegetación, otras islas son islas de tipo volcánico, sientes como que estuvieras en los inicios de la Tierra. Y tienes animales únicos que no existen en ninguna otra parte, por ejemplo, el piquero de patas azules. ¿Qué es eso? Mira, es un ave, es un pájaro que te camina al lado. Las patas son azules, es blanco, negro y las patas azules. Ahí tenemos imágenes de las Galápagos. Es una belleza. Las Islas Galápagos. Y que es muy asediada por el turismo del mundo. Todo el mundo quiere llegar ahí, ¿verdad? Así es, Bruno. Sabes que hay mucha demanda para ir a Galápagos y nosotros tenemos que poner un cupo para los visitantes, porque para proteger el ecosistema de las islas necesitamos tener un cupo de personas que pueden visitarla. Tú debes conocer que en esas islas Charles Darwin hizo estudios que le sirvieron para su teoría de la evolución de las especies, ¿no? Sí. Tú encuentras ahí tortugas, entonces famosas las Galápagos por las tortugas gigantes que tiene, los lobos marinos, los reptiles anfibios, ¿no? Y tenemos varias especies únicas que además te cuento que no han desarrollado el miedo al ser humano. O sea, tú caminas al lado de estas especies. Ahí están las tortugas gigantes. Ahí están las tortugas gigantes. Y ¿sabes qué? Tú puedes caminar al lado de ellas, de los piqueros de patas azules, de las tortugas, y ellos no te tienen ningún miedo. Ellos caminan al lado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque son especies que no han desarrollado el miedo al ser humano. Ya están acostumbradas. Están acostumbrados. Y si tú vas a Galápagos, puedes hacer snorkeling, puedes hacer buceos en unas aguas totalmente cristalinas, que tienes unos arrecifes de corales realmente espectaculares. Bueno. Es un sitio maravilloso, te digo, la verdad, es único en el mundo. ¿Y cómo mantienen ustedes eso? Digamos, el cuidado de todo eso, porque ahí hay mucha, bien decía, demanda turística y hay que preservar ese lugar, ¿verdad? Tiene que estar cuidado, tiene que estar aseado, no tiene que estar sucio ni desprolijo. Hay todo un operativo enorme para eso. Sí, mira, te comento que las Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y la UNESCO hace siempre verificaciones continuas para ver si efectivamente se están protegiendo las islas como merecen. Entonces, obviamente, el Ecuador y el gobierno ecuatoriano, ¿no? Y obviamente el gobierno actual tiene muchísimo cuidado, ¿no?, de que esas islas puedan estar lo mejor preservadas posibles, porque sabes que somos conscientes que es una riqueza que si la perdemos nunca la vamos a poder recuperar. Wow. Así que nosotros invertimos muchísimos recursos en las islas y realmente somos muy orgullosos de tener un espacio tan hermoso y digamos, sabes que cuando se declaran Patrimonio Natural de la Humanidad, son de la humanidad, ya no son solamente ecuatorianas. Claro. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno de preservar esas bellezas de esas islas, ¿no? Bueno, el Ecuador es conocido, bien dijo acá el embajador, como el país de los 4 mundos debido a sus diversas regiones geográficas. La costa es una de ellas, la sierra es la otra, la Amazonia o Amazonía es la tercera y esta ya comentada, la de las Islas Galápagos.
Cada una de estas regiones ofrece paisajes, climas, ecosistemas únicos, lo que convierte a Ecuador en un país con una gran biodiversidad y riqueza natural. Esas imágenes corresponden a Quito. Quito. Sí, sí. Y Quito, a ver, ¿qué nos podés decir? ¿Qué nos podés decir, mira, Bruno, embajador Santiago, de Quito, por ejemplo? Sí, mira, te voy a decir de Quito. Quito también, mira, Quito fue la primera ciudad declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año, digamos, 1978, con Cracovia en Polonia. Fue la primera ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Quito. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos el centro colonial más grande de América Latina y mejor protegido, mejor conservado de América Latina. Sí. Cuando tú estás en Quito y te vas a la parte del centro de la ciudad, la parte antigua de la ciudad, no es que estás en una cuadra, en 2 cuadras, no, es muy grande. Es toda la ciudad, más o menos. Digamos, es una parte esencial de la ciudad, porque mira, Quito ahora tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Sí. Pero ahí es donde está, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, ahí están instituciones, por ejemplo, muy importantes del país. Y todo está preservado. Todo está preservado. Reconstruido. Está reconstruido, y sabes que tenemos ahí, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas iglesias, como 23 iglesias en el centro de Quito. Tenemos conventos, porque Quito en la época colonial fue una ciudad muy importante, ¿no? Sobre el tema religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos iglesias, pero muy, muy, muy bellas. Tenemos una iglesia que se llama la Iglesia de la Compañía, que queda al lado del Palacio Presidencial, que es dorada es dorada de oro, tiene oro por todas partes de esta iglesia, es una belleza, ¿no? Y si tú ves la piedra como es tallada, ¿no? Son iglesias barrocas, y tenemos muchas iglesias muy representativas de Quito. ¿Y sabes qué es lo lindo de Quito? Que tú puedes caminar, ¿no? Por las calles del centro de Quito, por la parte colonial, y al mismo tiempo ver los volcanes que tenemos alrededor. Qué bueno. Como por ejemplo el Pichincha. Entonces, mira, es un valle hermoso que tiene una geografía también. Nosotros tenemos por una parte de la ciudad ver grandes volcanes, ¿no? A que tenemos en el Ecuador volcanes mucho más grandes que el Pichincha. Y al mismo tiempo hay volcanes mayores. Mira, nosotros tenemos en el Ecuador lo que se conoce mundialmente como la Avenida de los Volcanes. Avenida de los volcanes. Mira, si tú recorres la parte interandina, la parte de la sierra de las montañas del Ecuador, que es la parte central del país, tú te vas a encontrar con volcanes, por ejemplo, como el Cotopaxi, que es el volcán más activo, más alto del mundo. Sí, el más alto varias del mundo. Veces el Cotopaxi. Es una belleza, y tiene una figura totalmente, es casi perfecta, y si es que tú quieres, pues piramidal. Es piramidal, ¿no? Y sabes que tienes también otro volcán, que es el Chimborazo. Ese es un volcán no activo, pero es el volcán, ¿no? Por nosotros estar en la parte ecuatorial, es el más cercano hacia el sol. O sea, es una belleza. Sí. Es el volcán más grande del Ecuador, justamente el Chimborazo, que tiene una elevación de 6.263 metros de altura, que vendrían a ser más de 20.000 pies, casi 21.000 pies, según Metropolitan Touring. Y aunque existen otros volcanes con mayor volumen o áreas, el Chimborazo destaca por su altura y es considerado el punto más alejado del centro de la Tierra. Bueno, el Ecuador se llama así, justamente se da nombre al país de ustedes por el hecho de que está en la mitad de la zona ecuatorial del mundo. De la Tierra, digamos. Claro, ¿verdad? La Tierra, sí. Porque por ahí pasa la línea que divide el hemisferio norte del sur. Exacto, Bruno. Y ahí está el Ecuador, que es el Ecuador del mundo. Así es. Así que es interesante. Te quiero decir algo sobre eso, Bruno. Mira, digamos, cerca de Quito, en la parte norte de Quito, hay un sitio que nosotros le llamamos la mitad del mundo, en donde tú puedes poner un pie en el hemisferio norte y otro pie en el hemisferio sur. Bueno. Sabes que además tenemos ahí nosotros un museo
en donde están, digamos, es un museo en donde tú encuentras también cosas valiosísimas de nuestras comunidades indígenas en el país, ¿no? Que fundamentalmente están asentadas en la sierra, en la parte de los volcanes. ¿Cuántas etnias hay más o menos allá en el Ecuador? Mira, nosotros tenemos alrededor de 20 etnias en el Ecuador, ¿no? Tenemos en la parte de la costa, sierra y oriente, ¿no? Entonces son distintas entre ellas, tienen orígenes distintos, ¿sí? Y tienen incluso idiomas distintos, tienen lenguajes distintos que se hablan, completamente diferentes. Es más o menos lo que ocurre en el Paraguay. Sabes que leí el libro del padre José Sanardini, sobre excelente libro sobre las 20 comunidades indígenas que existen en el Paraguay, ¿no? Así que sabes que en eso también tenemos una similitud muy grande, ¿no? Qué suerte, y qué bueno lo que nos está diciendo acá Santiago Ruiz, que es el embajador del Ecuador en Asunción. Tuvimos mucho contacto y afinidad también con Santiago Apunte, que fue el anterior embajador, vino varias veces por acá, Santiago Apunte, y trabamos amistad con él, por supuesto. Y ahora lo conocemos al nuevo embajador de Quito, de Ecuador, acá en Asunción, Santiago Ruiz Echeverría. Bueno, en el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas reconocidas y 18 pueblos indígenas reconocidos, según el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Además, se identifican otros grupos como mestizos, afroecuatorianos y montubios, lo que refleja la diversidad étnica y cultural del país. O sea que hay en el Ecuador, reiteramos, 14 nacionalidades indígenas reconocidas y 18 pueblos indígenas reconocidos. ¿Y cómo son tratados estos indígenas, digamos, por el resto de la población? Verás, Bruno, yo creo que el movimiento indígena en el Ecuador ha sido históricamente uno de los movimientos mejor estructurados de América Latina. ¿Sí? Ellos tienen una representación en el Parlamento ecuatoriano desde hace muchísimos años. Tienen además una presencia política pero muy importante en el país. Ellos, digamos, tienen una agenda, digamos, que siempre ha sido presentada a los gobiernos, ¿me entiendes?, para que se tome en consideración al pueblo indígena en las políticas gubernamentales. Obviamente no siempre estas agendas se han cumplido, obviamente es necesario coordinar las políticas de los gobiernos para mejorar la situación de los grupos indígenas en el país, ¿no? No solamente son los grupos indígenas, hay también grupos de mestizos que requieren, ¿no es cierto?, mejorar su situación, y es justamente, si me permites, Bruno, lo que está haciendo el presidente actual, ¿no? Como tú sabes, nuestro presidente es Daniel Noboa, que es muy joven, tiene 37 años. Muy joven. Y fíjate que tiene ya año y medio en el poder, ¿no? Porque vivimos, como tú debes saber, una transición política bastante delicada y especial en el Ecuador. Y obviamente se está abriendo las puertas, ¿no es cierto?, a todos los grupos de la ciudadanía del país para que puedan aportar sus ideas, para que podamos desarrollar el país conjuntamente. Verás, y te quiero, si me permites, Bruno, verás, yo soy funcionario público porque yo soy funcionario de Cancillería de toda la vida. Funcionario de Cancillería. Yo soy de carrera de toda la vida. Antes de venir acá, yo fui subsecretario de las políticas de inclusión de la comunidad migrante en el Ecuador. Y sabes que de la experiencia que me ha dado el estar en el sector público, me he convencido de una cosa que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es? Es la siguiente. Mira, por un lado, si tú crees que solamente el gobierno o solamente las políticas públicas deben nacer del gobierno, estás equivocado si eres funcionario público. Si es que la sociedad civil, ¿ya?, cree que las políticas que se deben llevar adelante solo deben ser reclamadas para que el gobierno las lleve adelante, también están totalmente equivocados. Mira, la mejor manera de poder de implementar políticas de desarrollo hacia el futuro es que tanto el sector público como los movimientos sociales, el sector privado, unirse para poder llevar adelante políticas públicas. Es la única manera y es la mejor manera. No concebir que hay una división entre el sector público, el sector privado o los movimientos sociales, sino entender que la única manera de poder generar políticas públicas adecuadas
es uniendo a todos los actores. El dólar es la moneda oficial. Así es. Es el dólar, la moneda oficial desde el año 2020. Antes era desde el sucre. año 2000, perdón. Antes era el sucre, ¿verdad? Antes era el sucre, así es. Y desde el 2000, ¿cuánto es? 2000, año 2000. Año 2000, hace 25 años. Hace 25 años. Se metió el dólar ahí como moneda oficial y ustedes están como peces en el agua con el dólar. Sí, sabes Bruno, que yo creo que la implementación de la dolarización en el Ecuador es uno de los éxitos económicos más grandes que ha tenido el país. Sabes que nosotros hemos tenido, digamos, vaivenes políticos, gobiernos que han caído, que han entrado, pero sabes que yo creo que la economía ecuatoriana se ha podido mantener. El denominador común fue el dólar. Porque se implementó el dólar. ¿Sabes por qué? Porque el dólar, ¿qué es lo que hace? Hace que un gobierno no pueda emitir moneda sin respaldo. Cuando tú tienes un país dolarizado, ¿no es cierto?, no emites moneda. Entonces tienes que tener una cierta disciplina fiscal para poder llevar adelante el país y mejorar en el plano económico. Yo creo que ha sido un escudo para el Ecuador y ha sido una de las políticas implementadas más exitosas que ha tenido el país, que además, digamos, no necesariamente tiene que ser implementada en todos los países, depende de la economía que tengas, de la dimensión de la economía que tengas, los problemas económicos que tengas, pero considero que cuando se implementó en el año 2000 esta política fue un acierto tremendo. Obviamente cuando se implementó no sabíamos si iba a ser un acierto, pero hemos constatado que ha sido una maravilla. Y te digo, el 90% o más de la población ecuatoriana quiere seguir en el dólar y no quieren salir de la dolarización. Y una de las políticas del gobierno es mantener la dolarización. Y ahí estaba Rafael Correa. No. El presidente que dolarizó fue Yamil Maguad en el año 2000. Yamil Maguad. Y sabes que sí, porque Rafael Correa, claro, mira, Rafael Correa entró en el año 2007. Cuando él entró, ya la economía era totalmente dolarizada en el Ecuador. Sí. ¿Y cómo está la corriente esta, ¿cómo que se llama?, correísta en el Ecuador hoy? ¿Existe gente que está a favor de Rafael Correa o ya no? Verás, Bruno, bueno, usted es embajador, no es que pueda adentrarse mucho en la política, pero para tener una realidad así desde la columna del medio, o sea que la fuerza correísta sigue vigente en el Ecuador. Verás, yo te voy a decir cuál es mi criterio. Pero lo primero es que sí, la fuerza correísta sigue siendo una fuerza muy importante en el país. De hecho, te comento, Bruno, que los dos candidatos que pasaron a los dos candidatos que quedaron para unir la presidencia de la República, fue la candidata del correísmo, la señora Luisa González, y el otro candidato fue Daniel Noboa, ¿no es cierto?, candidato por la derecha, centro-derecha, como quieras llamarlo. Es importante decir esto porque esto quiere decir que hay una base del correísmo que todavía sigue vigente en el Ecuador, que nosotros más o menos le estimamos de un voto duro del 30%. Sin embargo, te quiero decir lo siguiente. Desde que empezó el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa, hemos constatado un resquebrajamiento tremendo del correísmo en el Ecuador. ¿Sí? Con decirte que el correísmo, mira, entra con 27 diputados, nosotros llamamos asambleístas porque en nuestro país se llama Asamblea Nacional. Entraron con 27 asambleístas y ya están con 22. Se han ido saliendo del partido, ¿sí? Por distintas razones. Nosotros verificamos que hay un debilitamiento muy fuerte de la corriente correísta y nos damos cuenta que está cada vez fortaleciéndose más, en cambio, el partido de gobierno ADN, que es el partido del presidente Daniel Noboa. ADN, sí. ADN. Sabes que yo creo que esta tendencia va a seguir en el futuro y esto también responde a las políticas y cómo está enfrentando el presidente los retos y las realidades que tiene en este momento el Ecuador. ¿Qué población tiene el Ecuador? Mire, en el último censo poblacional que fue hace poquísimo, hace un año y medio, tenemos 17 millones de ecuatorianos. Sin embargo, En total son 17 millones de ecuatorianos, pero fíjate que nuestro territorio es menor al de ustedes. Nosotros tenemos 270,000 kilómetros cuadrados. Bueno, y Quito tiene 3 millones, 3 millones, y Guayaquil tiene 4 o 5. Verás, no, sabes que hay una especie, mira, Guayaquil fue la ciudad que siempre tuvo mayor población en el Ecuador.
Y llegó un momento que hemos estado el uno más, el otro menos. Pero ahora, digamos, según el censo, Guayaquil tiene un poco más que el Ecuador. Tendrá 3.300.000. O sea, un poco más que Quito. Un poco más que Quito. Un poco más que Quito. ¿Cuánto más? 3.300.000 más o menos. 3.400.000, nada más. Yo pensaba que tenía más. No. Por ahí podemos poner algo de Guayaquil, José, algunas imágenes de Guayaquil, que es una ciudad... Es hermosa ciudad. La costa ecuatoriana. Es una ciudad costera. ¿Y cómo es el clima de Quito, de Ecuador? De Guayaquil, digamos, el clima, la temperatura. Verás, la temperatura es distinta a la de Quito. Totalmente distinta. Verás, en Galápagos más o menos tienes una temperatura de 30 grados, de 25 30 grados. En la costa ecuatoriana tienes una temperatura que te va de 25 grados a 34 grados. En Quito tienes una temperatura que te va de los 15 grados a los 25 grados. Y en la Amazonía tienes una temperatura también caliente, pero no tan caliente como la costa. Te puede llegar a 34 grados, pero es mucho más húmeda. Las 4 regiones del Ecuador son mundos distintos, son climas distintos y tienen una gastronomía completamente distinta, Bruno. ¿Esta es Quito o es Guayaquil? Eso es Quito. Esta es Guayaquil. Eso es Guayaquil. Esta es Guayaquil. Sí. Bueno, el clima habitual de Guayaquil es cálido y húmedo durante todo el año, con temperaturas que generalmente varían entre 21 grados y 31 grados. La ciudad tiene 2 estaciones principales, una temporada de lluvia, que es caliente, opresiva y nublada, y una temporada seca, que también es caliente, bochornosa, si se quiere, y parcialmente nublada. Qué linda es Guayaquil. Bueno, una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes, 3,5 por ahí, vamos a poner así. Así es. Está sobre el Pacífico, Así es portuaria, es una ciudad portuaria, pero también con mucho turismo, ¿verdad? Muchísimo turismo. Mira, en el Ecuador hay muchísimo turismo, ¿sabes, Bruno? Que uno de los objetivos que tenemos nosotros es fomentar el turismo en el Ecuador. Claro. Mira, en la costa tienes unas playas espectaculares, ¿no? Una gastronomía de primera, tienes mariscos, Qué rico. Nosotros tenemos el ceviche, ¿no? El ceviche. Verás que tiene mucha fama, por ejemplo, el ceviche peruano. Claro. Pero si tú vas al Ecuador, vas a ver los ceviches que tenemos nosotros, porque el ceviche en realidad es una realidad regional que viene desde hace mucho tiempo atrás. Ceviche ecuatoriano. Ceviche ecuatoriano. Sabes que hay un plato muy típico en Guayaquil y en la costa que se llama el encebollado. Sí. Verás, es un plato que cuando tú te vas de fiesta, tiene fama de que al siguiente día, para poderte recuperar, te comes un encebollado. Sí. Es una sopa de pescado, ¿ya? Es un pescado hecho de albacora, que lo comes, digamos, es hecho también con cebolla. Claro, ají. con cebolla. Sí, delicioso. Es un plato picante de primera. también, es picante. No es picante, pero lo puedes poner picante si tú quieres, pues famosísimo el encebollado. Tú encuentras de todo lado en Guayaquil donde comerte un encebollado. Sí. Y la gastronomía de la sierra también es completamente distinta, ¿no? Completamente distinta. Bueno, ahí vemos imágenes de Guayaquil, que también es una ciudad antigua relativamente, Sí, claro, ¿verdad? Tiene su parte antigua también Ecuador. Sí, tiene Guayaquil. Guayaquil tiene su parte antigua. Tiene su parte antigua, ¿verdad? claro. Y así como Quito, que sí tiene su gran parte de la ciudad es antigua, ¿verdad? Y cala hondo. Esto yo quisiera que las autoridades paraguayas acá escuchen cómo cuidan sus zonas turísticas y sus zonas antiguas, especialmente en Quito, ¿verdad? Yo quisiera que el Centro de Asunción tenga ese cuidado alguna vez. Vamos a ver si con esta intervención del señor Pereira y de los siguientes intendentes tengamos la suerte de que todo esto mejore, y tener de ejemplo a Quito, por ejemplo, esta capital del Ecuador, que es impresionante. La convierte... Quito es la capital nacional más alta, o la segunda más alta del mundo. ¿Y la primera cuál es? La Paz. La Paz. Verás, en América Latina, La Paz es la más alta, tiene 3.600 metros de altura, y Quito tiene 2.800 metros de altura. 2.850. Sí, es la segunda más alta. Esta disparidad se debe a que Bolivia es un país con múltiples capitales,
si se considera a La Paz como la capital nacional boliviana. Encabeza la lista de las capitales más altas. Así es. Pero sí se especifica a Sucre como capital, en la segunda más alta después de Quito. Entonces Sucre es la capital de Bolivia. La capital administrativa, entiendo, de Bolivia. O sea que Sucre es la capital de Bolivia también, y La Paz es la capital. ¿Qué es? Entonces, si la administración está en Sucre, ¿La Paz qué es? Mira, entiendo en Bolivia, ¿no? Yo obviamente soy de Ecuador, pero entiendo que en Sucre está la parte administrativa, es decir, no, entiendo que ahí funciona el gobierno, pero La Paz es la capital del país. Y por eso es que se le nombra a La Paz como la capital más alta de América Latina. Sí, yo entiendo. Y te quería decir una cosa. Pero el Palacio del Quemado está en La Paz. Claro, no sé si se dividen, ¿no? No la parte está administrativa. En Sucre, sino está en La Paz. De pronto tienen una división administrativa. Puede ser que algunos estratos, digamos, de la función pública funcionen en La Paz. Te voy a decir una cosa, y eso tiene que ser así, porque las embajadas acreditadas ante Bolivia están en La Paz, no en Sucre. Están en las La embajadas Paz. Están en La Paz. Están en La Paz. Y te quería, si me permites, Bruno, decirte algo. Mira, sobre este tema que tú señalas en este momento, sobre la preservación del patrimonio. Sabes que nosotros estamos colaborando, Ecuador y Paraguay, estamos colaborando justamente por la experiencia que nosotros tenemos en una cooperación sur-sur, estamos colaborando justamente en ese tema. Tenemos nosotros una comisión, se llama de investigación científica y técnica, y en el marco de esa comisión, que hubo una reunión hace más o menos, que será 8 meses, uno de los aspectos en los que estamos colaborando es en ese, es decir, tratar de poder conocer más de qué manera el Ecuador y el Paraguay están preservando su patrimonio histórico, para que podamos alimentarnos de nuestras experiencias mutuas y poder tener una mejor preservación de una riqueza arquitectónica y cultural que es fundamental para un país por su propia identidad. Qué bueno, porque hay que insistir con eso, embajador Luis Echeverría, hay que insistir. Y a ver, Daniel Noboa, vamos a entrar un poco en el mundo de Daniel Noboa, 37 años, un señor que viene de una familia muy pudiente, ¿verdad? Y al parecer tiene, sobre todo desde su última elección, desde esta última y reciente elección, tiene mayor cantidad de adeptos, porque proviene de una familia muy, muy rica. Álvaro Noboa fue el padre, o sigue siendo, me parece, el padre. Es el padre. Vive todavía, sí. Pero se lanzó varias veces a la arena política pretendiendo la presidencia y no tuvo la suerte, y sí lo tuvo su hijo Daniel, que está haciendo un muy buen trabajo. No sé qué pasó con México, ese caso bastante sonado, sí, de la incursión de militares en la Embajada de México en Quito. No sé cómo quedaron las relaciones con México ahora. Mira, Bruno, las autoridades ecuatorianas han expresado siempre su disposición de sentarse a conversar con las autoridades mexicanas para tratar de superar este problema. ¿Sí? No es un problema fácil, no te voy a decir que es un tema que se puede resolver en 2 días, pero lo que sí quiero decirte es que el gobierno del Ecuador tiene la total predisposición de sentarnos a conversar con México y tratar de limar las asperezas que tenemos en este momento. A nadie, es obvio que la ruptura de relaciones diplomáticas entre 2 países, en este caso entre Ecuador y México, no es lo más grato ni para México ni para el Ecuador. Y nosotros hemos expresado, la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, ha expresado claramente que el Ecuador está dispuesto a conversar y a superar este problema, porque mira, en las relaciones internacionales, y tú ves cómo está el mundo ahora con tantos problemas internacionales que hay en el mundo, hay que buscar superarlos, y creo que es un problema superable. Hay otros problemas mucho más graves que este en realidad. Bueno, no te digo que no sea delicado ni mucho menos, ¿no? Pero sería bueno alguna vez que se encuentren estos 2 presidentes, la señora Sheinbaum y Daniel Noboa de Ecuador, y que hablen entre sí, personas civilizadas y personas americanas y personas relativamente jóvenes también, son jóvenes, y que se pongan como meta reestructurar esa mancomunión, porque
de estos pueblos tan caros a nuestros afectos, el de México y el del Ecuador. Bueno, y el Ecuador, a ver, ¿cuáles son? Tiene muy buena producción el Ecuador, de banana, de cacao, de qué. ¿Cuáles son los atractivos que tiene el Ecuador como para exportar, digamos, en cuanto a producción? Claro, mira, Bruno, nosotros tenemos muchos productos muy potentes, muy fuertes. Tú sabes que nosotros somos el primer exportador mundial de banano en el mundo. El primer exportador de banano en el mundo. Que quede claro, no somos el primer productor. El primer productor mundial es Brasil. Lo que pasa es que Brasil utiliza el banano al mercado interno. Nosotros somos el primer exportador mundial. Y como tú bien decías, el que inicia esta empresa, esta producción en el Ecuador, es el abuelo del actual presidente. Ah, el abuelo. El abuelo crea un verdadero emporio. Él tuvo un éxito tremendo. Y es a raíz de ahí, y crea una empresa exportadora de banano. Ahora tenemos muchísimos exportadores, por supuesto, de banano en el Ecuador, que con su propia naviera, cosa que nadie tiene en América Latina. El grupo Novoa, que es el grupo del presidente, tiene una naviera propia a nivel mundial. Él la tenía, el abuelo ya. El abuelo es el que inicia todo esto y él es el que crea ya con naviera, por supuesto. Así que, mira, nosotros tenemos productos de exportación, digamos, de gran nivel. Nosotros tenemos, nuestro primer producto de exportación es el camarón. Camarón. El camarón ecuatoriano es una delicia. Es de los mejores, es el mejor probablemente que hay en el mundo. Sabes que nosotros somos grandes productores de cacao. Sí, de cacao. Nosotros sí, tenemos, sí. Fíjate que el Ecuador tiene el cacao fino de aroma. Porque fíjate, el primer exportador mundial es Costa de Marfil, pero el tipo de cacao, el cacao ecuatoriano, es el cacao fino de aroma. Es el mejor cacao que hay. Cacao fino de aroma. Sí, verás, Bruno, yo estuve prestando funciones entre otros países en Francia. Sí. La embajada del Ecuador en Francia, que quedaba en la avenida de Messine en esa época, quedaba al lado. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted fue embajador allá? No, todavía no era embajador, pero fui diplomático en Francia durante 5 años y medio. 5 años y medio. Al lado estaba el Parc Monceau, es un parque muy famoso que no está lejos de los Campos Elíseos, y ahí tienes el Museo del Cacao. En ese museo tú encuentras las mazorcas que se exportaban ya del Ecuador, del cacao, y que llegaban a Francia. Ahí tenemos imágenes, a ver, de una zona de cacao ahí en Ecuador. Sí. Y después... Sí. Sí, verás, somos, otra cosa que te quería decir, bueno, tenemos el camarón, tenemos el cacao, tenemos el banano, somos exportadores de flores. Ah, de flores. Flores. Claro, las flores ecuatorianas. De las flores ecuatorianas, por ejemplo, tenemos una gran exportación a Rusia, China. Que son las que acá llegan, las flores ecuatorianas. Las flores llegan acá, y fíjate que nosotros tenemos las rosas, que son ¿sabes por qué son tan buenas las rosas ecuatorianas? A ver, ¿por qué? Precisamente porque estamos en la zona ecuatorial. Entonces, la manera como les llega el sol a la flor, le hace que la flor se abra y sea una maravilla de flor. Los colores de la flor son espectaculares. Y tenemos también dentro, no sé si alguna vez has visto... Ahí vemos los pétalos, ¿verdad? Sí, los pétalos y de mira, las y no flores. sé si alguna vez has visto las rosas eternas. A ver cómo son. Tenemos unas rosas que son hechas de tal manera que son procesadas, de tal manera que tú las puedes tener muchísimo tiempo y no se dañan. No se dañan. No se dañan. Rosas eternas. Rosas eternas se llaman. Sí. Qué lindo, qué lindo. Y obviamente y hay mucha plantación de flores allá. Muchísima plantación, sobre todo en la parte de la sierra del Ecuador. Del Ecuador. Sí. Es parte del digamos, del potencial productivo, son las flores. Por supuesto. Las flores es uno de nuestros rubros. Verás, el camarón, el cacao o el banano son productos de exportación tradicionales en el Ecuador. Sí. En cambio, tenemos otros productos que no han sido tradicionales en el Ecuador. ¿Sabes cuál, por ejemplo? A ver. Los enlatados de pescado. Cuando tú vas aquí al centro comercial y vas a ver un enlatado de atún, vas a ver el Bancamps. Ese es atún ecuatoriano. Ah, sí. Y nosotros les exportamos a ustedes atún, les exportamos pescado, les exportamos crustáceos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el comercio entre Paraguay y Ecuador incluye la exportación de productos como la soja, la carne y la electricidad desde Paraguay, e importaciones de productos como el pescado procesado, tapas de plástico, tapas de plástico, ropa deportiva desde Ecuador. Y en el 2021 las exportaciones de Ecuador a Paraguay aumentaron, mientras que las importaciones desde Paraguay también crecieron, aunque a un ritmo
más lento, sabemos eso. Sí. Bueno, pero también aquí, en un momento dado, nosotros enviábamos vía aérea reses enteras, ¿cómo se llama? El ganado vacuno que se iba vacuno, y era criado allá, era criado en, ¿cómo se llama? Se criaban estas vacas y estos terneros allá en Ecuador. En Ecuador, así es. Verás, Bruno, nosotros, quiero comentarte algo, en el año 2024, la balanza comercial entre el Ecuador y Paraguay era superavitaria para el Paraguay. Nosotros le compramos al Paraguay $28 millones y el Paraguay nos compró $7 millones. Sí. Ustedes tienen una balanza superavitaria con el Ecuador, ¿ya? Superavitaria. Es decir, ustedes compran, o sea, nosotros, ustedes ganan más en el intercambio comercial, porque nosotros les compramos a ustedes más de lo que ustedes nos compran a nosotros. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, verás, nosotros tenemos unos pocos productos que nos compramos y nos vendemos a nosotros mismos. Verás, por ejemplo, el calzado. Nosotros les vendemos y ustedes nos venden. Los productos farmacéuticos. Nosotros les vendemos productos farmacéuticos y ustedes nos venden productos farmacéuticos. Tenemos, por ejemplo, residuos de sustancias químicas, por ejemplo. Nosotros les vendemos y ustedes también les venden. Productos del almidón, ¿no? O de molinos. Nosotros les vendemos y ustedes nos venden. La yuca. La yuca. Ahora, verás, ¿qué es lo que nosotros les vendemos a ustedes que no nos intercambiamos entre nosotros? Lo que te decía, los enlatados de pescado, crustáceos, las flores, lo que tú decías, los plásticos, tenemos manufacturas de plásticos, por ejemplo, las confiterías de dulces, el cacao, chocolates de cacao, por ejemplo. Eso, por ejemplo, les vendemos a ustedes, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿qué nos venden que sale de los productos que nos intercambiamos los mismos productos? Ustedes, mira, nos venden manufacturados de aluminio y derivados manufacturados de aluminio, plomo y derivados del plomo. Ustedes nos venden residuos de la industria alimenticia también, ¿sí? Nos venden también vestidos, ustedes, ¿sí? Más o menos esa, y ¿sabes qué otra cosa nos venden ustedes? Papel y cartón. Ah, sí, papel y cartón. Sí, además, sí, claro, papel y cartón nos venden ustedes al Ecuador. Qué bueno. Pero ¿sabes cuál es la idea, Bruno? La idea es que nuestros países intercambien más. Mucho más. Verás, claro. te quiero comentar. Sí. ¿Cómo está estructurada, y esto rápidamente, la parte comercial entre los dos países? No te olvides que nosotros formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones y ustedes forman parte del Mercosur. Entonces hay un acuerdo que se firmó en el año de 1998 que regula las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países, las de la CAN y el Mercosur. Eso ha generado en nuestro caso ciertas limitaciones para poder exportar. Por ejemplo, nosotros podríamos exportar banano acá, ¿no es cierto? Sí. Pero Paraguay ya produce banano, entonces obviamente a Paraguay no le conviene, que nosotros les exportemos banano. Pero ¿sabes lo que sí podemos hacer? Lo que podemos hacer es invertir el know-how del Ecuador en la producción bananera, puede venir acá, puede enseñar para potenciarlo de ustedes, claro. Hacer producción. Y sabes que nosotros tenemos ciertos tipos de musáceos que no se producen en el Paraguay, como por ejemplo un plátano que se llama el maduro o el baby plátano, ¿no? Que se podría producir acá. Que son unos plátanos bien gruesos. El maduro es grande, ¿no? Grueso, sí, grande, ¿no? Sí. Y el baby es un plátano chiquito, nosotros le llamamos dorito. Pero ese, por ejemplo, es muy sabroso. Ese es sabrosísimo. Y sabes que ese plátano, por ejemplo, no existe en el Paraguay. Y se podría traer. Pero quiero comentarte, si me permites, Bruno, una cosa bien importante. Verás, para que los empresarios paraguayos y empresarios ecuatorianos podamos tener una interacción mucho mayor, la Embajada del Ecuador aquí en Paraguay estamos empujando la creación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Paraguaya Ecuatoriana. Qué bueno. Acabamos de conformar el consejo directivo de esta Cámara. Vamos muy pronto ya a registrar los estatutos de la Cámara. Estamos ya en la invitación a las empresas a que se unan a esta Cámara, y sabes que aquí eso ha dado muy buenos resultados, porque yo conozco resultados de la Cámara de Bolivia y Paraguay, la Cámara brasileña o la Cámara colombiana, han tenido excelentes resultados, para que los empresarios tengan a quién acudir, cómo informarse, cuáles son los aranceles, cuáles son las posibilidades de comercio. En eso estamos Es fundamental todo eso. Fundamental. Pero antes de cerrar esta charla tan amena con el embajador ecuatoriano en Asunción, Santiago Ruiz Echeverría, lo que llama la atención allá es el transporte público.
en Quito, en Guayaquil, o sea, el transporte, las grandes avenidas pavimentadas, amplias, organizadas, y el transporte público que tiene el Ecuador es realmente impresionante. Y eso nosotros estamos años luz de eso, y queremos hace rato ya, estamos persiguiendo y ver la manera de sortear los obstáculos que tenemos acá en cuanto a transporte público, sobre todo acá en Asunción y en el área metropolitana. Pero ustedes llegaron a la meca en ese aspecto, y eso les habrá costado también, no solamente monetariamente, sino del dicho al hecho hay mucho trecho, e hicieron todo lo posible por acá para que hoy el Ecuador sea un ejemplo en cuanto al transporte público. A ver si algo nos puede señalar al respecto, le vamos a agradecer. Sí, Bruno, mira, quiero comentarte que en Quito, por ejemplo, en la capital, que tiene una geografía bastante irregular porque está en la montaña, ¿no? Nosotros ya tenemos el metro de Quito. Ya tenemos un metro que costó, por supuesto, no te voy a dar cifras porque exactamente hay cifras que varían. Pero es muy costoso. Es muy, muy costoso, pero sabes que fue uno de los sueños que teníamos en la capital para poder aliviar un poco la congestión vehicular, y realmente ha sido realmente es un espectáculo. Sabes que fue hecho en colaboración con una empresa española. Es uno de los metros más hermosos que puedes ver. Sí, ahí tenemos imágenes. Mira, se compara con, mira, ese ¿sabes qué? Ese es el tram de Cuenca. Ah, de Cuenca. Ese es el tram, sí, porque en Cuenca, en cambio, se implementó un tranvía. Cuenca es una ciudad histórica impresionante, mira, muy linda es Cuenca, que sería la tercera ciudad de ustedes. Así es, también declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A ver, ¿cómo se llama eso? No es un tranvía, ¿verdad? Es un tranvía. Es un tranvía. Verás, lo que pasa es que en Quito nosotros implementamos el metro, que es un metro subterráneo. ¿Sí? En cambio, en Cuenca se implementó el tranvía. Pero este tranvía fue con colaboración del gobierno de Francia. Entonces, ¿sabes qué pasa, Bruno? Que ver si ponemos esas imágenes, por favor. Sí, ahí está. Eso es en Cuenca. Y tenemos algunos buses en Quito articulados, también tenemos vías específicas de buses articulados que llevan también a gran parte de la población en todo el transcurso de la ciudad. Así ¿Y en cuánto tiempo llegaron ustedes a implementar todo esto? Verás, ¿En cuántos años? No, muchos años. ¿Sabes por qué? Porque esto ha venido por etapas. Porque, por ejemplo, el tranvía en Cuenca debe haber durado 6 años, 7 años. Más o menos. Más o menos. Mira, el metro de Quito también ha tenido años de duración. ¿Cuántos? Algunos años, te diré también unos 7, 8 años de duración. Pero paralelamente se hacían estas... Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en Quito paralelamente tenemos unos buses articulados que obviamente cruzan toda la ciudad, y obviamente la gente que iba a acceder a sus trabajos a través de esos buses que no tienen ningún tipo de tráfico, ¿sí? Van por ahí y entonces llegas rápido a tu destino, efectivamente. Pero no creas, Bruno, nos falta todavía mejorar el sistema. Nosotros queremos llegar a lo que ustedes hicieron nomás. Sí, y después están esas ¿cómo se llaman esos transportes que están colgados? ¿Tienen también eso ustedes? No, tenemos, ¿sabes qué? No tenemos eso, lo tenemos más bien para temas turísticos, tenemos ese tipo... Eso tiene La Paz, me parece. Eso tiene, sí, y nosotros lo tenemos, pero para turismo. Por ejemplo, en el Pichincha, tú puedes subir por el teleférico. Teleférico, tú puedes subir, llegas a un punto que subes al teleférico, y tú subes hasta la cima del Pichincha y ves toda la belleza de las montañas alrededor de Quito con la ciudad en el centro. Una belleza. Ser una belleza. Es una belleza. Bueno, ¿Sabes que, Bruno, permite decirte? Sí. Sabes que no es porque sea mi país. Sabes que por mi carrera diplomática he viajado por muchos países, y cada vez que estoy más lejos y más tiempo lejos me doy cuenta de lo hermoso que es el Ecuador. Así que les invito a los paraguayos que nos escuchan para que nos visiten algún día. Sí, por supuesto. Yo quisiera alguna vez estar por ahí también, por supuesto. Para ti también, Bruno, lógico. Bueno, el embajador Santiago Ruiz Echeverría con nosotros. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, diplomado superior en Política Exterior, Cooperación Internacional por la Flaxo de Ecuador. Cursó además estudios a nivel de maestría en Política Internacional por la Universidad de París, maestría en Estudios Diplomáticos Superiores y Estratégicos en el Centro de Estudios Diplomáticos Estratégicos en París, en Francia, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Sociedad Italiana
para las organizaciones internacionales de Roma, allá en Italia, y habla inglés, francés, italiano, a nivel superior, todos estos idiomas, y español. Estudié ruso 3 años en París. Así, y estudié persa en Irán. ¿Y cómo te fue con ese? Verás, el ruso llegué a intermedio avanzado en ruso. Cuando la profesora entraba a la clase, él entendía todo prácticamente. Obviamente ella hablaba en el nivel ruso, ¿no? El nivel que teníamos nosotros. Y sabes que estuve en Irán, yo estuve 2 años en Irán. ¿Cuántos años? 2 años en Irán. 2 años. Y sabes que empecé a estudiar el persa y tuve que aprender el alfabeto. Bueno, con el ruso tuve que aprender el alfabeto cirílico. Y para poder... ¿Alfabeto cirílico? ¿Y qué es eso? Es el alfabeto que utilizan los rusos en la lengua rusa, no es el alfabeto nuestro. Ah, cirílico sí, es un alfabeto que se llama cirílico, tiene una historia, ¿no? De un monje... Perdón, cirílico. Cirílico. ¿Eh? Cirílico. 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 C-Y-L-I-C-O. Es otro alfabeto. Es otro alfabeto que tienes que aprenderlo para poder aprender las lenguas, la lengua rusa, ¿no? Y cuando quieres... Y es muy difícil el ruso. No, sabes que, verás, el ruso es muy difícil, pero es una... Mira, tú sabes los escritores, grandes escritores. Alfabeto cirílico. Cirílico. Tú sabes... Consta de 33 letras, sí. 10 vocales, 21 consonantes, 21 consonantes y 2 signos modificados, el signo duro y el signo blando. Sí, y sabes una cosa, que tiene 6 declinaciones en el ruso. Cuando tú aprendes alemán, tienes 4 declinaciones. Sí. Tú en el ruso tienes 6, es mucho más difícil. Y cuando tú quieres aprender persa, verás, cuando tú quieres aprender persa, tienes que aprender el alfabeto árabe. Y tienes que aprender a escribir de derecha a izquierda. ¿Sí? Claro, ¿sabes por qué? Te cuento, esto es algo histórico nada más. Cuando los musulmanes los árabes llegaron a Persia, los persas, los actuales iraníes, mantuvieron su idioma, su lenguaje, pero lo que no pudieron mantener es su escritura. Entonces tú en Irán, si es que quieres aprender persa, tienes que aprender primero la escritura árabe. Entonces verás, cuando yo llegué a Irán y entré a estudiar persa. ¿De izquierda? ¿Cómo es? Tú en nuestro lenguaje escribes de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Claro. Ya. Tú en el lenguaje árabe, tú escribes de derecha hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Tú empiezas la línea de escritura en la derecha y vas hacia la izquierda. ¿Sí? Con signos que ya te imaginarás no tienen nada que ver con nada que ver, ¿no? Nada que ver, porque el cirílico algo tiene que ver con las lenguas latinas, pero en cambio el alfabeto árabe o el árabe no tiene absolutamente nada que ver. Algún día te contaré. O sea que usted es políglota, por supuesto. Además está decir, también estuvo en te sigo tuteando, querido Santiago. Sí, mejor. Estuviste Bruno. en el Gran Ducado de Luxemburgo, también Bélgica. Estuviste en Bélgica, en la Unión Europea, por supuesto, a través de misiones diplomáticas. Sí. Y durante la carrera acá del embajador Ruiz Echeverría, él estuvo en el Servicio Exterior Ecuatoriano, se ha desempeñado, entre otras, en las siguientes dependencias de Cancillería, Soberanía, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos, América Latina, Comercio Mundial, Organización de Estados Americanos, OEA, etcétera, etcétera, y un montón de cosas. Y de enero del 2022 hasta julio del 2024 se desempeñó como subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Durante este lapso de tiempo fue en varias ocasiones viceministro de Movilidad Humana subrogante, dice. Bueno, ¿y cómo están en síntesis, nuestras relaciones Ecuador-Paraguay, Paraguay-Ecuador? ¿Están bien? Mira, Bruno, están... Viento en popa. Están viento en popa. ¿Sabes una cosa? Que tenemos la suerte de que tanto Paraguay como Ecuador tenemos presidentes jóvenes. Tu presidente es joven, Santiago Peña tiene 46 años, nuestro presidente tiene 37 años, y ya se han encontrado, la primera vez que se encontraron, ¿sabes? Fue en la transmisión de mando de Milei. Así de Milei. De Milei. Ahí mantuvieron una conversación, luego se encontraron en Naciones Unidas, tuvimos una reunión bilateral, y te quiero ser sincero, uno de los deseos realmente de la Embajada del Ecuador es que muy pronto venga acá el presidente. Venga acá.
Novoa, Daniel El Novoa, presidente sería un Daniel placer Novoa. conocerlo. Claro, claro, Bruno. Sería Sabes un que placer. sería, nosotros estamos conversando, no te puedo confirmar nada todavía, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tienes una afinidad, incluso ideológica, ¿me entiendes? Una afinidad y de proyectos, es muy importante que los presidentes puedan conversar, entenderse para poder actuar conjuntamente. Así Claro. que ese es un objetivo, obviamente, que cualquier embajador quiere, es tener a su presidente en el país donde está prestando Pero funciones. por supuesto, Ruiz Echeverría, Santiago Ruiz Echeverría, embajador de Ecuador aquí en Asunción, muchas gracias por estar aquí. ¿Le falta probar la sopa paraguayo? ¿Ya la No, probó? yo ya probé. El mbejú, por Claro, ejemplo. no. El boriborí, que es nuestro... La chipa guazú. La chipa guazú. Oye, El usted- boriborí, que es una sopa... Una sopa deliciosa. ¿Sabes? Y ustedes tienen, fíjate, Ah. porque yo no soy tan carnívoro en realidad, pero ustedes, bueno, aparte de la carne, ustedes es de primera, pero ustedes tienen el surubí y ustedes tienen un pescado de río que es el pacú, ¿no? El pacú. Que es una delicia. Una delicia, parece una exactamente. delicia ese pescado. Realmente me encantó ese pacú. Nunca lo había probado, el surubí tampoco. Así que aquí estamos Bueno, pero probando usted- lo mejor del Paraguay. Sos políglota, querido Santiago, pero te falta el guaraní. ¿Alguna vez? ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Algo, por lo Aunque- menos, alguna aunque canción, ¿sabes una qué? Aunque cosa. tú no lo creas, ¿Estás estudiando? no, sabes que sí se me ha pasado por la mente estudiarlo. No, tratar de, digamos, entrar e intentarlo. No, pero... Y yo tengo una persona que por ahí te puede dar esa facilidad. Bueno, entonces yo te Te voy a aviso. acercar porque De acuerdo. una persona que te va a instruir en eso Excelente. y vas a tener la facilidad porque es un genio. ¿Ah, de sí? cómo transmite él sí Qué bien. esta lengua autóctona nuestra Sí, es de toda esta región de América porque Por supuesto. el guaraní se habla también en Argentina, en Uruguay, en Chile, o sea, en regiones, y Así hay es. nombres Sí, en sí, guaraní sí. en todos esos países. Bueno, muchas gracias, embajador Santiago Ruiz. Gracias.